la tarde, fin de semana. Otra renuncia en el canal privado Globovisión provoca crisis dentro del medio venezolano. Leopoldo Castillo, quien fuera conductor del programa Los Ciudadanos, además subdirector de la planta durante más de 12 años, se despidió al aire de su espacio televisivo. El hecho desencadenó otro más preocupante. A través de Twitter, algunos periodistas del canal informaron que los presentadores se negaron a leer los titulares del noticiero estelar en respaldo a Castillo. A esa hora, Román Losinski y Sasha Ackerman. Las directivas de Globovisión se vieron obligadas a retransmitir durante ese tiempo informativos extranjeros. A continuación, las palabras con las que Leopoldo Castillo se despidió de los televidentes. Y me voy sin ninguna tristeza en el alma, ni ningún sabor amargo en mi boca. Cosa curiosa, nunca me falló la voz en más de 12 años y hoy estoy afónico. Y sé que la vida volverá a que nos crucemos nuevamente. Y quién sabe, yo les pueda decir gracias por estar ahí. Buenas noches y que descanse. Jesús Torrealba, periodista, exconductor de los programas del Dicho al Hecho y Radar de los Barrios. Gracias por estar con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Chugo. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Sin duda alguna que lo primero que hay que preguntarse es ¿por qué Radar de los Barrios, un programa que era de la comunidad, salió del aire de Globovisión, que dice en este momento, según su nueva línea editorial, estar más de la mano del pueblo que de los políticos? Sí, es algo curioso. Realmente toda esta situación se inicia precisamente con una información que se me plantea a mí el día miércoles en la tarde. Es el día miércoles en la tarde, tan tarde como en esa oportunidad, cuando se me dice que estos dos espacios que yo conduzco, que yo produzco, quedarían fuera de la parrilla del canal, fuera de la programación del canal a partir de mañana lunes. Y se me informa esto porque yo me entero por el corrillo de los pasillos de esta situación y acudo entonces a la presidencia del canal. En esa oportunidad se me dice que entra en vigencia una nueva programación, que la línea editorial de tal nueva programación no es consona con los perfiles de mis programas y que por esa razón salen del aire. Yo respondí de manera muy sobria, les dije que yo creo en la libertad de empresa, yo creo en el derecho que ellos tienen como propietarios del canal a fijar su línea editorial y a fijar su línea informativa y en consecuencia ajustar la parrilla del canal a esos criterios, pero yo tengo también derecho a buscar en qué espacios puede ejercer el periodismo de compromiso social tal y como yo lo concibo. De esa manera se lo informé a mi audiencia el jueves en la mañana. Desde esa oportunidad, desde ese momento se produjo pues una situación de inmensa solidaridad por las redes sociales y en la calle y en el mismo canal. Toda esta situación al parecer produjo reuniones, discusiones, planteamientos que luego culminan en el gesto valiente, dramático, solidario de mi compañero y amigo Leopoldo Castillo el día viernes en la tarde, el viernes prácticamente a las 8 de la noche, cerrando su programa, dice Leopoldo las palabras que ustedes mostraron ante su audiencia de toda Hispanoamérica. Y debo recordar que estos programas que yo produzco y el que produce Leopoldo eran ciertamente marcadores de opinión. El programa del Dicho al Hecho era prácticamente la única media hora del programa en que se lograba vencer incluso en el rating a los canales de entretenimiento. El programa Radar de los Barrios, como usted bien decía, es un nexo, una marca, un símbolo de la relación del canal con los sectores populares que son mayoritarios en nuestro país. Y finalmente la revista informativa a los ciudadanos era el programa estelar de opinión, no solamente de Globovisión, sino del país. Entonces, ahora, es inexplicable a la luz de una televisión, tanto en su dimensión de negocio como en su dimensión de servicio público, ese tipo de medidas. Ahora, Jesús, debo preguntarle, y haciendo alusión a nuestra próxima invitada también, a Mari Montes, por la goma tengo que ir con esta pregunta, que suena un poco fuerte, pero ¿usted es periodista
o es un político, tomando en cuenta que los cuentos de pasillo también era que iban a dejar a los periodistas trabajar y a los políticos los iban a desechar de Globovisión, y más aún cuando usted lo ligan con la oposición venezolana, cuando fue en algún momento pues el jefe de prensa de la antigua Coordinadora Democrática, algo similar a lo que se conoce hoy como la Mesa de la Unidad Democrática? Yo soy un ciudadano venezolano, yo soy un ciudadano comprometido con el futuro del país, no tengo militancia partidista, no privilegio ningún lado del espectro polarizado de mi país. Es una cosa curiosa, justamente en mi programa, en el Radar de los Barrios, era el único espacio donde, por cierto, los sectores de la base popular chavista podían articular sus protestas. Creo que ese es un tema más bien que preocupaba más al gobierno que mi presunta vinculación con la oposición. La protesta social de la base prooficialista es sistemáticamente ignorada, silenciada, invisibilizada en los medios estatales, y el único canal que tenían de expresión eran los medios privados y particularmente mi programa. Entonces, te agradezco mucho la pregunta porque no es tal bomba, en realidad me permite explicar esto. El Radar de los Barrios es una tribuna para todas estas manifestaciones, y digo es porque el Radar, antes que programa de radio, antes que programa de televisión, es una red humana, es una asociación civil de la que participan, por cierto, numerosos compatriotas, líderes comunitarios que son simpatizantes del oficialismo, otros que son simpatizantes de la oposición, y un sector que yo creo que es mayoritario, que son independientes, algunos de ellos, por cierto, decepcionados de ambos extremos del espectro político venezolano. Saludamos en este momento también a Mari Montes, periodista venezolana, a quien pues conozco de hace varios años ya, hemos trabajado juntos en Venezuela, y quien pues decidió también abandonar la pantalla de Globovisión, pero nos gustaría saber por qué Mari Montes, una periodista enfocada en el deporte, decide abandonar Globovisión, donde hasta el momento, por lo menos es lo que se sabe, su programa, su línea de deportes no tenía un choque directo con la nueva política editorial del canal Globovisión. Bueno, buenas tardes y saludo a toda la audiencia. Es así, el deporte es un ámbito que une a todas las partes, es un ámbito, digamos, inofensivo para lo que significa los intereses del gobierno, que le encanta además que hablemos de las glorias deportivas, de lo que se hace en la esgrima, de lo que logra Rubén Limardo o lo que logra la ministra de Deporte, Miguel Cabrera, los honrones, los juegos ganados de Félix Hernández, pero los seres humanos no somos unos seres que nos podemos dividir en el que habla de deporte y el que es ciudadano, en el que habla de deportes y en el que es mamá en Venezuela. Yo soy un solo ser humano. Y lo que pasó esta semana en la pantalla de Globovisión específicamente, con la salida de Leopoldo Castillo, con la salida del programa de Chubo Torrealba, que además de ser un periodista a quien respeto y admiro profundamente, y además valoré muchísimo lo que significó su trabajo en los barrios, en las voces de los necesitados que querían expresarse a través de un programa de televisión y sus problemas. Siento que yo no podía seguir allí porque lo que está pasando en esa pantalla con la salida de Chubo, con la salida de Leopoldo, con la salida de Sasha Ackerman, de Román Lusinski, yo no podía seguir al aire, tan sencillo como eso. Lo dije hoy en mi despedida. No quiero seguir en esta pantalla. Y no quiero seguir en esta pantalla porque esta pantalla, esta semana, lesionó intereses de la mayoría de la gente, de lo que significa la expresión libre, de lo que significa estar en un programa o en un canal de televisión para deberse a la gente. Y aunque mi programa no lesionaba ningún interés, podía ser una zona confortable, cómoda, hablando de deporte, de los honrones de Miguel Cabrera, de lo que hacen los venezolanos en las grandes ligas. Yo como ciudadano, yo como persona, no quería seguir allí. Lo dije muy claro, no quiero seguir en esta pantalla porque el Globovisión al que yo entré en enero, que era un Globovisión el de siempre, el canal que sirvió para ser la voz de tanta gente que no tenía cómo expresarse, desapareció. Y entonces yo no quería seguir allí. Luego de esta
Estados Unidos talla la presión, la administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de Alex, contratista de la Real Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Este número. ¿Hacia dónde